Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la quinta entrega de la serie Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Y hoy, como es habitual, nos vamos a situar en la porción escritural que tuvimos como lectura bíblica. Una situación, hermanos míos, que tiene que ver con la influencia de ideas humanas en nuestra peculiar forma de pensar. Y podrían ser diversas, ¿no? Por ejemplo, fisiológicas, filosóficas, sociológicas, literatas, psicológicas. Salomón, ya sabemos, fue brillante, fue un prodigio. Sobre la intervención divina sobre ese aspecto, se nos relata en primer libro de Reyes, capítulo 3, no busque, escuche nomás por favor, que Dios en sueño le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y las escrituras nos comunican que Salomón pidió corazón entendido para gobernar a Israel. Y el Señor le dio mucho más de lo que él pidió. Y esto relatado en el versículo 13 de este capítulo, permítame que se los comparta. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero ojo, como un dato no secundario, digamos que Salomón fue educado por los levitas. El doctor Taylor, en su obra de su autoría, lógicamente, Rey de Israel, fundamenta que no solamente él, sino toda su generación fue educada de tal forma que posibilitó que Israel sobresalga en su región geográfica. O sea, la providencia sobrenatural de Yahvé, que se nos relata en el primer libro de Reyes, capítulo 3, fue injertada en un alto grado de cultura ordinaria que ya poseía Salomón a mérito de su educación. Y sabemos, todos creo los aquí presentes, que un buen estudiante no solamente es producto de sus maestros. El educando debe preocuparse por investigar, curiosear, estudiar. De hecho, hermanos míos, Salomón tuvo esa talla como estudiante, pero a su vez las escrituras nos relatan, con palabras bíblicas, que él fue un sin medida, siempre dispuesto a dar un paso más allá de lo prudente. Sabemos que a su vez de que estaba siendo educado en la palabra del Señor, ya sabemos que él le dio loor a su forma de pensar sobre la palabra de Dios y terminó adorando demonios. De antemano voy a decirles, hermanos míos, que la literatura, la filosofía, la psicología, la sociología son ramas del saber muy útiles para la humanidad. Y qué loable y maravilloso que en la actualidad un creyente en Cristo Jesús sobresalga en esta o en cualquier rama del saber. Pero por favor, escúchenme. Ninguna ideología humana tiene valor supremo para apreciar las verdades que tiene que ver, por ejemplo, con la razón de nuestra existencia, con nuestra muerte, con lo que hay más allá de la muerte, con la ayuda perfecta de los dolores del alma, con la solución de raíces de amargura, con método de superación espiritual para el logro de la paz y contentamiento. Y escúcheme también esto, no hay rama humana del saber que nos pueda ayudar a progresar espiritualmente en nuestra familia y en la congregación. Lo positivo de cualquier escuela filosófica que busca verdades fundamentadas en el razonar humano, de cualquier escuela psicológica que hable del alma humana, lo positivo de cualquier escuela sociológica que entregue soluciones viables para las relaciones humanas, se da cuando se fundamentan
no solamente en el sentido común, que es vertiente de la lámpara de Jehová, sino cuando, escuche, cuando no agrede la ciencia escritural, si así sumamente útiles para el devenir de la humanidad. En vertiente contraria, escúchenme, hermanos míos, no se distraiga, escúchenme. En vertiente contraria, si la mente de un creyente es influenciada en forma negativa por el saber filosófico, sociológico, psicológico, político, causará dudas sobre las verdades absolutas que nos han sido entregadas. Si esto le ocurre, vuelvo a repetir, a un nacido de nuevo, varón, tengámoslo por seguro, hará peligrar su pío legado de alimentar correctamente el corazón de su esposa y de la juventud que cría en su hogar. Y de hecho, su ayuda a su comunidad de fe se diluirá por los vientos de doctrina a los cuales ya le está rindiendo pleitesía. Y si fuera una dama en la misma situación de Salomón, entorpecerá su camino a ser árbol frondoso para las personas con que interactúa. Las ciencias humanas son muy buenas, y mucho más cuando tienen sentido común, pero son nocivas cuando agreden la palabra de Dios y nosotros le creemos a ellas en vez de creerle a la palabra del Señor. Por ejemplo, pongamos ejemplo, idea nociva, la teoría psicológica de que todo castigo físico a los hijos es nocivo para su desarrollo, porque esto contraviene lo escrito en Proverbios capítulo 23, versículo 13. Por ejemplo, idea nociva, la teoría sociológica de que hay razas superiores a otras, pues la Biblia exactamente afirma que todos descendemos del mismo tronco, Adán y Eva. Es más, la Biblia nos impulsa a tener una práctica de no acepción de personas. O sea, nosotros nada con el racismo, ¿ya? Nada de esas cosas. Y esto se fundamenta en Romanos capítulo 2, versículo 11. Por ejemplo, idea nociva, la teoría filosófica de que existe la reencarnación, contraviniendo lo escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Por qué? Porque ya muertos no hay una segunda oportunidad, hermanos. Hay paso al juicio de Dios. Bueno, ¿cuándo podría ser bueno esto? Por ejemplo, en la ciencia ficción, ¿no? En Viaje a las Estrellas, en películas para divertirnos, ¿no? Pero no creamos, pues, que eso es verdad sobre lo que dice la palabra del Señor. Hermano, el mundo fue creado en 6 días. ¿Ya? El mundo fue creado en 6 días. Y cuando vemos el concepto días en la Biblia, explica horario de 24 horas. ¿Ya? Y usted podrá decirme, pero pastor, ¿qué tiene de malo? Simple, pues, porque si usted cree que Dios miente, Dios no es perfecto, por lo tanto Dios se equivoca en sus consejos y es más fácil creerle al mundo. Hermano, cualquier idea que bombardee la palabra del Señor es para llevarlo a la incredulidad. Es para llevarlo a algo. Mi palabra es verdad. Ahora, usted, no, pero verdades científicas. Hermano, hay muchas verdades científicas que el hombre ha necesitado ir a la luna, salir al espacio, tener sofisticados instrumentos que son producto de su genio, cuando en la Biblia ya hablaba de esas verdades científicas. ¿Ya? Si alguien desea saber sobre esto, pídamele que yo le puedo dar un folleto que tenemos, no un folleto, sino un estudio de todas estas verdades científicas que dice la Biblia. Y no fueron necesarios, hermanos míos, experimentación de los hombres. Su palabra es verdad y Dios lo reveló. Y cientos y miles de años después se ha comprobado que la palabra del Señor hablaba de estas verdades científicas que tuvieron que ser comprobadas por la humanidad. Bueno, ideas nocivas. Cuando le creemos más a cualquier ciencia humana en contra de lo que dice la palabra del Señor. En el caso que estudiaremos, Salomón, parapetándose en filosofías huecas, no logró ningún bien espiritual ni ministerial, ni para su familia, ni para la nación de Israel. Él mismo, en su etapa ya de predicador,
¿ya? Dijo con suma claridad que había dudado de verdades eternas, priorizando teorías humanas. ¿Y saben lo que le ocurrió? Lo condujo al error, al horror. Y Dios no quiere que nada de esto nos acontezca a ninguno de nosotros. Salomón en su etapa de predicador recuerda sus falencias, sus dudas, que lo asaltaron en esa etapa oscura, cuando se alejó de la correcta intimidad del Señor. Y esto es lo que mediante la enseñanza del día de hoy se quiere cimentar, que no recorra, escúcheme y no se enoje, que no recorra este camino maldito. Estoy siendo claro, ¿no? Que no recorra este camino maldito de creerle más al hombre que a lo que dice la palabra de Dios. Para lo cual, hermanos míos, busquemos Eclesiastés, capítulo 2, versículo 15. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 15. Sí lo tenemos puesto de pie con excepción de los que están delicaditos de salud. Eclesiastés capítulo 2, versículo 15. Y luego que lo lea, permítame que lo dirija en una oración congregacional. La palabra del Señor dice así: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. A la voz de tres vamos a repetir todos. 1, 2, 3. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Inclinen su rostro, permítame que lo dirija en una oración. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted hoy me está dando esta oportunidad. Hable, Señor Yahvé, mediante el trabajo que he preparado para usted, para que sus verdades retumben en nuestra mente y en nuestro corazón, y no permitamos que le creamos más a los hombres que a su palabra revelada. Ayúdenos, Padre, para que podamos quemar ese ego que nos puede conducir a caminos peligrosos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Voy a resaltar, hermanos, la interrogante propuesta de nuestra Reina Valera. Él dijo así, o escribió: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Hermano, es interesante, ¿no? O sea, es un pesimismo, ¿no? Él estaba diciendo en la práctica que era inútil vivir sabiamente y que no veía diferencia abismal con quien vive neciamente. ¿Es acaso este un raciocinio espiritual propio de un adalid del Altísimo? Y sabemos que no, es un pensamiento completamente carnal. ¿Cómo va a ser diferente pensar como sabe que como pensar como necio? O sea, es un raciocinio extraño para el Evangelio. Es extraño para aquellos que nos antecedieron en el temor de Jehová, que tenían un respeto reverente a la visión divina. Ya que estamos tratando de dirigentes, hermanos míos, vamos a apreciar lo que se le pidió a Josué. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a tus padres le daría, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y eso está en Josué capítulo 1, versículo del 6 al 7. Pero decir,
¿para qué me voy a infestar en ser sabio? Si es igualito, le va a ocurrir lo mismo que le va a ocurrir al necio. Y esta petición se prolonga hasta el versículo 9, donde se vuelve a repetir: esfuérzate y sé valiente. Pero el énfasis, hermanos míos, está no en que apreciemos el problema, porque si nosotros apreciamos el problema, como de repente le pudo ocurrir a Salomón, se va a noquear, se va a bloquear, ¿ya? No esté el énfasis que apreciemos el problema, ni tampoco esté el énfasis que nos esforcemos en cumplir nuestros deseos, sino el énfasis para que nos esforcemos y sea valientes, porque es de valientes cumplir la palabra del Señor. El énfasis que le estaba dando: anda, conquista, pero en tu conquista no transgredas mis leyes y no transgredas mis disposiciones divinas para los retos que vienen a tu vida. ¿Se imagina usted a Josué respondiendo algo así como: Señor, ¿para qué me voy a esforzar si al final el necio que no te hace caso le va a pasar lo mismo que a mí? Todos vamos a morir y todos vamos a ser comida de gusanos. Es un pensamiento incoherente para un siervo de Dios. O imaginemos un estudiante bíblico que le sea instado, ¿no?, a que crezca en su sabiduría. Busque Proverbios capítulo 1, versículo del 4 al 5, sin perder Eclesiastés. Esto es lo que se nos insta a nosotros, ¿no? Proverbios capítulo 1. Versículo del 4 al 5 dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Está claro, no, hermano mío? Se nos está instando de no conformarnos, de intentar dejar de ser simples, y si son jóvenes, adquirir, esforzarnos para hacer inteligencia práctica y seamos cuerdos, no como loquitos, ¿no? Al sabio se le dice: no te conformes, aumenta tu saber. Ahora, pero usted se imagina una respuesta fatalista, un sentir necio de decir: ¿para qué deseo ser más sabio? Si tarde o temprano se van a olvidar de mí y voy a morir. Algo de eso estaba diciendo Salomón. ¿Y cómo es posible que el hombre más distinguido, más inteligente, que se le entregó discernimiento para guiar a Israel, llegara a pensar así? ¿Cómo fue posible? Simple. Su mente dejó ser turbada por el saber filosófico y llegó a caminar contra el saber escritural, y se acrecentó su alejamiento de intimidad con Dios. Su palabra es verdad. Yo no voy a dejar, no voy a permitir que ningún hombre que tenga un sumo grado de intelecto y de preparación me haga dudar de las verdades que yo comprendo que son verdaderas. Porque el saber filosófico, ¿ya?, cuando no tiene sentido común y cuando agrede la palabra del Señor, me es peligroso. Y en este caso no estamos hablando de alguien extraño. El filosófico era Salomón, y se vio rodeado de una cultura oriental y les creyó más a ellos a lo que dice la palabra del Señor. Escúchenme, por favor. Es veneno para el alma del creyente buscar verdades eternas en base al pensamiento humano, dejando como convidado de piedra a las Escrituras, pues la palabra divinamente inspirada es verdad. Juan 17:17. Y con esa palabra se nos santifica. Con esa palabra se nos santifica. Sin ella comenzamos camino seguro al delirio, de mentes brillantes que contradicen al Señor, y nada bueno saldrá de eso. Negar de alguna forma que sus planes son perfectos, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Negar incluso que el sufrir, el dolor,
puede ser para nuestro beneficio, Isaías capítulo 48, versículo 10. Negar que incluso la muerte puede ser una espléndida bendición, Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo negar lo que dicen las Escrituras? Explico. Cuando nuestro ego se instala, el ego se instala en nosotros, nubla nuestra conciencia, y si así, iremos en contra de las promesas y sanos retos que Dios nos da. Y esto nos va a traer decaimiento espiritual. Regresemos al caso de Salomón. Su razonar paso a paso comenzó a desalojar la ciencia escritural de su mente. Leamos el versículo 12. Dice así: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Se fija en la sabiduría y en la necedad, la diferencia abismal, y hasta aquí no hay ningún problema en su razonar. Pero en el resto hay un tufo fatalista. Eso de que nadie podrá marcar diferencia, sea sabio, sea necio, es divagación intelectual que nos va a conducir a la apatía, a la indiferencia, a no esforzarnos por la gloria de Dios y en beneficio del prójimo. Hermano, y esto es así, le pasó a Salomón, intelectualmente, preparado culturalmente, muy superior a casi todos nosotros, y él fue seducido por idea de hombres. Si bien es cierto, hay veces el sabio es tan impotente que el necio para ayudar a alguien, pero nada de eso amerita que bajemos los brazos en usar los métodos divinos y seguir el plan de Dios el plan de vida que a Dios le agrada, sintetizado en los parámetros de la gran comisión. Hermanos, yo puedo ser el hombre más sabio del mundo y no voy a poder cambiar a ninguno. Y no por eso voy a decir que para qué entonces estoy adquiriendo sabiduría, porque eso es ser fatalista. Yo, como el corcel de guerra, tengo que prepararme y seguir los planes de Dios, y el triunfo lo va a entregar Dios. Ahora, hay que tener cuidado, porque cuando dice que la palabra no regresa vacía, ya, la palabra a unos le va a servir de salvación y a otros de juicio, ¿ya? Y mi triunfo solamente es hacer los métodos de Dios, que Dios se encargará del futuro. Pero no puedo decir que ¿para qué estoy estudiando y para qué me estoy esforzando para ser sabio? Volvamos a resaltar otra interrogante que propone Salomón y está escrito en esta Reina Valera 1960. En el versículo 12 dice también: ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? El comentarista bíblico católico George Haddock, ¿ya? Él escribió que este versículo es de un texto oscuro, o sea que es de difícil interpretación. Pero lo que él afirma, y es sumamente claro, y casi todos los biblistas ortodoxos están de acuerdo, es que es claro que fue opinión de sabiduría humana. Agrego, si bien es cierto, y es una verdad absoluta, que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque todo es cíclico. Incluso los problemas que enfrentaron en el pasado son los mismos problemas que enfrentamos nosotros. Los problemas que tuvieron mis padres los tengo nosotros y los va a tener. Los problemas que tiene el Perú, Venezuela, la China, la Cochinchina, han sido cuando iniciaron, cuando están en actividad, cuando están en progreso, cuando están en decadencia. Los problemas del ser humano se repiten en forma cíclica. ¿Ya? Pero decir que no podemos hacer nada para combatir el mal es un razonar pernicioso que impulsa a bajar los brazos y contraviene, por ejemplo, la invocación que le agrada a Dios de
los que conforman los batallones del Dios Altísimo. ¿Cuál es la orden? Esforcémonos y seamos valientes, no ante el problema que tenemos al frente, porque yo no lo puedo solucionar. Tengo que esforzarme y ser valiente a aplicarle a ese problema lo que dice la palabra de Dios. Y Dios verá lo que hace con eso. No hay nada nuevo debajo del sol. Por ejemplo, imaginemos que Jeremías, el profeta lloró, que no vio mucha victoria, según ojos humanos, ¿no? Hubiera sido discipulado por el sabio Salomón. Yo he dicho, mi maestro es Salomón. Y lo hubiera discipulado en esa época oscura. ¿Saben lo que hubiera logrado? Ya estoy hablando algo utópico, ¿no? Algo que nunca va a ocurrir, ¿no? Pero vamos a irnos a mundos paralelos, ya que estamos en estas épocas tan bonitas, ¿no? De pensar así, ¿no? ¿Se imaginan a Jeremías discipulado por Salomón? Y le diga, oye, Jeremías de chiquillo, ¿no? Le diga, Jeremías, ¿y quién es tu maestro? El sabio Salomón. Todo lo que te va a enseñar. Bueno, Jeremías. ¿No? Y Jeremías caiga con Salomón en esta etapa oscura. ¿Saben lo que hubiera hecho Jeremías en los primeros problemas? Tirar la toalla. Esfuérzate, sé valiente, no le hubiera dicho. ¿Para qué te esfuerzas? Si igualito vas a morir. ¿Para qué te esfuerzas si tú no puedes cambiar nada? ¿Se dan cuenta? Etapa oscura de Salomón. Etapa oscura. Mi vida, como hemos cantado, ¿no? Hemos cantado, ¿no? Excelente los cánticos que ha puesto mi hermano en Cristo. Hemos cantado, ¿no? Mi vida es para que tú la uses. Mi vida es para que tú la uses. Yo solamente me voy a esforzar y ser valiente en poner adelante la receta que tú me enseñas en la palabra del Señor para tal cosa. No voy a usar mis ideas. Pregunto, ¿qué va a pasar, hermanos míos, el día que yo me retire de esta iglesia? ¿Qué va a pasar el que me suceda? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que el hermano Tito Valladares, Dios tiene por decidido que él va a ser el pastor de esta iglesia. Y viene Tito y me dice, pastor, los hermanos le llegan temprano. Nunca van a cambiar. Nunca van a cambiar. Pastor, yo soy tesorero y veo que los diezmos son muy pocos. ¡Ay! La iglesia es así. No, es imposible. Ya son así. Ya no hay que seguir trabajando. Ya no pasa nada. Ya. Pastor, hay personas que caen en pecado y son disciplinados. No, ya siempre va a ocurrir lo mismo. Ya es de más. Es cíclico. Hermano, ¿qué pastor estoy formando yo? Para que venga acá, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué estudio si nadie va a cambiar? ¿Se dan cuenta? O sea, hay que tener cuidado con esas ideas, hermanos míos, ¿ya? La filosofía pesimista entorpece el entrar en batalla al Hijo del Altísimo. Hay que tener fe, hay que esforzarse en cumplir la palabra del Señor. Este es nuestro trabajo debajo del sol. Los resultados dependen de Dios. Por ejemplo, esta filosofía hueca, ¿no? Dejemos de evangelizar, porque los que se salvan, se salvarán. Dios sabe quiénes se salvarán. Ya no prediquemos. ¿Qué? Hermano, Dios sabe quién se van a salvar, sabe quiénes se van a apartar, sabe quién van a regresar. Pregunto, ¿usted lo sabe? ¿Ah? ¿Lo saben los ángeles buenos? No, ninguno lo sabe. ¿Lo saben los ángeles caídos? Tampoco. Lo que cada quien debe saber es el papel que le corresponde. Ninguno de nosotros marca la diferencia. La diferencia la marca el Hacedor. A mí lo único que se me pide es que yo me esfuerce y sea valiente. Pero si yo voy a estar aceptando ideas pesimistas, fatalistas, hermano, voy a bajar los brazos. Yo no puedo cambiar a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni de repente con alguien de aquí tengo una relación que lo quiero probablemente más que mi hijo, y a nadie puedo cambiar. Lo único que tengo que hacer es esforzarme y ser valiente.
esforzarme y ser valiente. La escuela fatalista deriva en conformismo. Y esto no es contentamiento, esto es falacia doctrinal y de práctica. Y va a producir dejadez e inconstancia. Hermano, yo me rompo el lomo preparando mis mensajes. ¿Se imaginan que yo diga, pero ¿para qué me esfuerzo? Sí, no van a ir. ¿Para qué me esfuerzo? Sí, no les interesa. Hermano, por eso es que yo no predico para ustedes. El predicador lo hace para Dios. Y Él usa la prédica en corazones sencillos. El resto no pasa por mí, ni pasa por ustedes. Esfuérzase y sean valientes. No permitan que las ideas del mundo les haga bajar los brazos. No se permitan eso, hermanos míos. A nosotros se nos manda a perseverar, aceptando los planes divinos. Por ejemplo, lo que se le solicitó al joven pastor Timoteo. Busque en su segunda carta del apóstol Pablo, sin perder Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Eclesiastés. Perdóneme. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, ...14 y 15. Miren lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí esta salvación es para salvación del alma, ¿ya? Sino para salvarlo de las tentaciones y las guerras que va a tener en el mundo, ¿ya? O sea, yo espero que sea claro, hermanos míos, ¿ya? Así como Pablo le pidió a Timoteo, así como Dios le pidió a Josué y el pueblo le dijo, sí, esfuérzate que no te vamos a seguir, ¿ya? El pedido, hermanos míos, es su sano esfuerzo. Y el resultado se lo tenemos que dejar a Dios. Esto es lo que nos da contentamiento y no aflicción de espíritu. Porque si por los problemas que yo tengo, yo voy a cambiar mi forma de pensar con idea de hombres, hermano, me va a llevar a la aflicción del corazón. Hermano, escúchenme, mujeres creyentes. Escúchenme, varones creyentes. Escúchenme, jóvenes y padres creyentes. No podemos cambiar a nadie de nuestra familia. Simplemente tenemos que aplicar lo que dice la palabra del Señor y perseverar, que la victoria la dará Dios. Y su victoria no va a ser como usted quiere, ¿ya? Sino como Él piensa que debe ser la victoria. Porque si vamos a estar haciendo las cosas para que se cumpla lo que yo deseo, eso le va a traer aflicción de espíritu. Y a la larga o la corta, va a desechar. Yo recuerdo mucho lo que me decía un jovencito, que me contaba su hermana de él. Ay, pastor, me decía, mi hermano, desayuno, almuerzo, comida, que cambie mi papá, que cambie mi papá. A oración, que cambie mi papá. Ayuno, que cambie mi papá. Y en la casa lloraba, Señor, que cambie mi papá, que cambie mi papá. Su papá nunca cambió. Consecuencia, por la mala educación que se le dio, el jovencito se alejó también de la iglesia. Hermanos, no podemos cambiar a nadie. No permitan que las ideas de hombres se instalen en su mente. Debemos perseverar en hacer los planes de Dios, no lo que nosotros creemos que debe ser. Un sano esfuerzo. Toda idea humana que contradiga la palabra del Señor, que nos haga bajar groseramente los brazos, es filosofía hueca. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Sin valor para lo eterno, inútil para los dolores del alma, inútil para cumplir los años esfuerzos, inútil de tal forma que no nos va a traer contentamiento, nos va a traer aflicción de espíritu, desánimo y vanidad de vanidades. Imploro, hermanos míos, que no le hagamos caso a nuestro intelecto
cuando nos está diciendo que nos alejemos de los métodos de Dios. Específicamente, la idea nociva, hueca, que estuvo taladrando la consistencia intelectual, y de ahí la moral de Salomón, fue una raya más en su etapa oscura, ¿no? Que lo alejó de la perspectiva divina. Pero la pregunta es, ¿cuál es, no? Ustedes saben cuál fue en sí la idea nociva, ¿no? Eclesiastés, capítulo 2, versículo 16. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 16. Está compuesta en dos partes. Dice, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Miren, en la versión Reina Valera actualizada propone una exclamación de asombro y angustia. Dice, y como muere el sabio junto al necio. O sea, el kit del asunto, o sea, la idea que lo estaba asaltando a Salomón, ¿ya? Es que no le estaba cuadrando, que tarde o temprano él también iba a morir como mueren los necios. En pocas palabras, el regalo que Dios le dio de ser el más sabio, en algún momento le pareció insuficiente ante la perspectiva de la muerte y ante la perspectiva de que sería olvidado en este mundo. Un pensamiento lógico, porque la verdad que casi todos van a morir. Serán unos cuantos que no van a morir, ¿no? Será cuando venga el Señor, y si usted está en ese momento no va a morir, pero la mayoría de nosotros va a morir. La mayoría de nosotros se van a olvidar de nosotros, hermanos míos, ¿ya? Pero esto fue una excusa. ¿Saben por qué es una excusa? Porque él sabía la verdad del Señor. Él sabía la verdad de eso. Pero miren cómo es el conflicto en la mente, ¿no? Ya en su época como predicador, él nos dejaría, pues, en Eclesiastés capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hermanos, usted, mi persona, el rey Salomón, no decidimos el día en que venimos al mundo, y tampoco vamos a decidir el día que se cierren nuestros ojos. Eso solamente lo sabe el Señor, y lo que pase después también le toca a Él decidir. Es parte de su gloria y potestad soberana, pues la vida, la muerte y el futuro son de Él, dependen de Él y son para su gloria y su honra. En el caso de nosotros, ¿ya? Si Jesucristo no viene antes, vamos a morir el día y la hora prefijada por el Altísimo. Al igual que muchos necios, al igual que muchos sabios, al igual que muchos creyentes incrédulos que nos antecedieron. Y sí tenía razón Salomón, parcialmente, porque poco a poco casi todo ser humano es olvidado. Y va a llegar el momento para la mayoría de nosotros que no va a haber recuerdo de nosotros entre los seres humanos. Pero eso carece de importancia. ¿Y saben por qué? Porque en el hoy lo que nos debe interesar, ¿ya? El objetivo es que en nuestro tiempo como creyentes, escúchenme, al aplicar los métodos y los consejos de Dios, hagamos avivado el recuerdo, la doctrina, la práctica de aquel que murió en la cruz. Esos recuerdos, cuando apoyamos que se alojen en la mente de un ser humano, es el mayor bien que le podemos legar. No es la plata, no es el oro, no es la salud que podemos comprar. Es el mejor legado, es el recuerdo, cuando ayudamos a que el recuerdo, la doctrina, la muerte y sacrificio del Señor Jesucristo quede alojado en las personas que amamos. Eso es lo que va a tener valor en lo eterno.
Eso es el mejor legado que le podemos dejar a nuestra familia. De otro lado, hermanos míos, que seamos olvidados, ya lo dije, ¿no? Es el signo de la mayoría del género humano. Lo irónico de lo que le pasó a Salomón, ahora lo podemos apreciar, ¿no? ¿No, hermanos míos? Porque él tenía, ay, me van a olvidar, ¿para qué me estoy esforzando? Y el plan de Dios era que de él no se olviden. Porque han pasado miles de años y seguirán pasando, y el recuerdo de Salomón y su obra, de su lado oscuro, como su regreso para ser predicador, ya lo recuerdan todos los seres humanos que van a las Escrituras. Qué irónico, ¿no? ¿No? Él tenía miedo de algo que no era el plan de Dios para su vida. Miren, él tenía miedo de algo que no era el plan de Dios para su vida. De repente sí, para Ricardo Noblecía, de repente para cualquiera de ustedes, ¿no? Vamos a ser olvidados. Pero no me interesa. A mí lo que me interesa es, en mi hoy, ayudar a avivar el recuerdo, la doctrina, la práctica del Señor Jesucristo en las personas. Porque es lo único que le da vida eterna. El recuerdo de mi nombre a nadie le va a ayudar, hermanos míos. Lo que le va a ayudar es que yo haya intentado que la palabra del Señor abunde en el corazón de los demás. Simplemente cumplamos lo que se nos ha designado como escuadrones del Dios viviente. ¿Qué es lo que se nos ha designado específicamente? Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Proverbios. Ya que estamos hablando de batalla espiritual. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Ya? Y como su palabra no regresa vacía, todo lo que yo haga va a tener significado. ¿Y saben cuándo va a ser significado magnífico? Escúchenme, porque esto es muy importante. Cuando los libros de las personas por las cuales yo me esforcé sean abiertos. Y a algunos les diga, pasen al regazo de su padre, y a otros les diga, malditos, vayan al lugar del fuego. ¿Ya? Me esforcé, y el Señor usó mi esfuerzo para algunos llevarlos a condenación y para otros llevarlos a salvación. No puedo hacer más, y usted tampoco. Pero tenemos que seguir esforzándonos, porque la palabra del Señor no va a regresar vacía. Y nosotros somos instrumentos de su gloria y su honra. Y su gloria y su honra no solamente se ve con los que van al cielo, sino también con los que van al infierno. Esforcémonos y seamos valientes. Y sigamos para adelante. No hay lugar para el fatalismo. Esa es una filosofía perniciosa y decayente. De hecho, todos podemos desanimarnos, todos podemos tener crisis, todos podemos tener momentos vacíos, ¿no? Pero tal como expuso Yaquita, ¿no? En la exposición de la oración, ¿ya? Yo prefiero, al igual que ella dijo, y yo también creo eso, yo prefiero sufrir por hacer las cosas como Cristo manda, que mi etapa de sufrimiento cuando estaba alejado de los caminos del Señor. Porque el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida. Por eso, hermanos míos, es el intento pastoral y el intento de cualquier maestro de confirmar en la fe a sus hermanos. El plan divino es que no dejemos de luchar. El plan divino es que nos esforcemos. Pero si claudicamos, hermanos míos, vamos a llevar a nuestra vida más mal que bien. Debemos resistir, esforzarnos, ser valientes para cumplir el plan divino. Y el plan divino está implícito para ayudar a otros. Los nacidos de nuevo hemos sido puestos en este mundo para predicar ya las verdades de aquel que murió en la cruz, para ayudar al prójimo. Hemos sido puestos en este mundo para imitarlo a él, para hacer luz a las naciones, para confirmar a nuestros hermanos en la fe. Proverbios, capítulo 2, versículo 17. Eclesiastés.
Otra vez se me va. Estamos en Eclesiastés, ¿no, hermano? Dice lo que le pasó en su etapa oscura. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, ¿a qué llegó? Decir que la vida es fastidiosa. Y es cierto, ¿no? La vida es más fastidiosa que complaciente con nosotros, hermano mío. No es una verdad que no podemos decir que no, ¿no? ¿Cuáles son más? ¿Los momentos de alegría, de sano placer, o es más el tiempo de afán? ¿Qué es lo mayor? ¿Cuántas veces se ha reído hoy día? ¿Cuántas veces se ha sentido feliz? ¿Y cuántas veces se ha sentido ajetreado? Tengo que llegar a la iglesia, estoy tarde. Tengo que hacer esto, la comida, esto, este otro. No, este problema. La mayoría del tiempo es aflicción, ¿o no? La mayoría del tiempo es pesar. Los momentos alegres y maravillosos son chiquitos. Pero pregunto, ¿voy a invalidar en mi mente las ganas de ser feliz? ¿Voy a invalidar en mi mente el esforzarme porque la mayoría de las cosas son aflicción de espíritu? No es un razonar sabio. No lo permitamos, hermano. Recordemos que la vida es cíclica. A las risas y sonrisas van a suceder llantos y congoja. En la proporción sabemos que más son los llantos y más la congoja, ¿no? Al ahínco desgano. Pero no podemos dejar que ese decaimiento se prolongue mucho. Hermanos, tenemos que hacer la mejor de Salomón. Salomón regresó en su vejez. No esperemos a eso. Tiene que ser rápido en la reacción. Pero usted me podría decir específicamente por qué le estaba fastidiando la labor de Salomón. ¿Por qué le estaba fastidiando? ¿Por qué decía que fastidioso es? ¿Ya? Cuando él dice que era fastidioso, ya en nuestra Reina Valera, fastidioso, en el hebreo es el vocablo reut, que habla de una aflicción típica de un pastor. Si vamos al antecesor idiomático de reut, vemos la palabra hebrea rahá, que significa cuidar un rebaño, gobernar o velar por un amigo. O sea, si a Salomón le fue entregada sabiduría para reinar en el temor de Jehová, para esforzarse en cumplir las disposiciones divinas, ¿ya? Entonces implica que a él le pesó, le fue fastidioso reinar al estilo de Dios, cuidar al estilo de Dios, velar al prójimo al estilo de Dios, porque hacer estas cosas, ¿ya? Mediante la palabra del Señor es terrible. No es fácil guiar. No es fácil alimentar, no es fácil dedicarse al prójimo. Y esto le llevó a prácticas incorrectas, imitando al mundo, como odiando su labor debajo del sol. Y quiere decir que él dijo, yo voy a ayudar a mi amigo, yo voy a ayudar a mi familia, yo voy a ayudar a mi grey con mi intelecto, porque guiar, ayudar, proteger, como dice la palabra del Señor, es fastidioso. Qué triste, ¿no? Y sabemos lo que él hizo, no en sus cosas, ¿no? Voy a cuidar al reino, voy a casarme con tal y tal y tal. ¿Y cómo terminó Israel? Dividido. Hermanos, cuando el ser humano quiere cuidar, quiere velar a la familia, al amigo, a la grey, con sus ideas, termina desgraciando todo donde mete la mano. Cuidar, velar, alimentar, como dice la palabra del Señor, es fastidioso. O sea, ¿va comprendiendo, hermano mío? Espero que sí, ¿no? O sea, es fastidioso cuidar a mi familia como dice la palabra del Señor. Es fastidioso ayudar a mi amigo como dice la palabra del Señor. Es fastidioso cuidar a la grey como dice la palabra del Señor. Es mejor hacerlo como a mí me parece.
Y la verdad del asunto, hermanos míos, que él se estaba pareciendo, ¿saben a qué? Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, hagamos lo que queremos porque no interesa. Me va a pasar lo mismo que al necio, voy a morir, voy a ser olvidado. O sea, se había hecho ya un sancochado en su mente. Pero la verdad del asunto, y lo expresó sumamente claro Pablo, y permítame que se lo lea, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y pregunto, si del Señor somos y somos sus sirvientes, ¿qué planes tengo que usar para cuidar a mi familia y para cuidar a mi congregación? ¿Los míos o como dice Dios? En vano vela la guardia y en vano se esfuerzan los edificadores cuando quieren hacer las cosas de acuerdo a sus ideas. Esfuérzate y sé valiente no es por el problema, no es para cumplir mis sueños. El esforzarse y ser valiente es para cumplir lo que dice la palabra del Señor en ese problema o en ese sueño específico. Porque, hermanos míos, obrar con ideas humanas de mercadotecnia, por ejemplo, para lograr progresar, educativas para educar, sociológicas para hacer relaciones entre los seres humanos, psicológicas para tratar los problemas del alma, hermanos míos, solamente es apoyar a nuestros deseos, a nuestras metas particulares, porque el que quiere ayudar y se deja guiar por cualquier ideología ajena a la palabra del Señor, lo único que va a lograr es primeramente un vacío existencial. Porque el que le cree más al mundo termina no creyéndole a Dios. Y ahí viene la aflicción de espíritu, una vida vacía, sin trascendencia en lo espiritual. No se dejen engatusar. El pensamiento humano es peligroso cuando se aleja de lo que dice la palabra del Señor. Conclusiones. Varones que me escuchan y me predico a mí mismo. Las advertencias escriturales están para nuestra enseñanza y a ninguno de nosotros se nos ha negado el pensar ni el filosofar. Pero si esto desborda la ciencia y sabiduría escritural, nos va a ser sumamente peligroso. Es como jugar con fuego. Segundo, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo no es opcional. Si dejamos tener un matrimonio que dé gloria a Dios y deseamos ser un buen testimonio para los demás integrantes de la congregación, pues tenemos que esforzarnos y ser valientes, no para cumplir nuestros deseos, ni tampoco para enfrentar al enemigo, sino para cumplir lo que dice la palabra del Señor que tenemos que hacer en esa situación en particular. Tercero, todo pasa por un proceso educativo y funcional que implica dos pasos: ser oidores y ser hacedores de la palabra del Señor. Aunque sangren nuestros deseos y se encabrite nuestro intelecto, porque eureka, parece que nuestro intelecto tiene una mejor solución para el problema. Tercero, cualquier ideología hueca nos va a alejar de la cosmovisión de vivir para la honra de Dios. Y repito, y escúchenme, hermanos míos, no pensemos que cuando nosotros erremos, no vamos a complicar a nuestra familia y no vamos a complicar a nuestra congregación. Tengamos sumo cuidado, hermanos míos, porque la casualidad no existe, ¿ya? Todo es causalidad, causa y efecto. Una ley a lo cual Salomón no pudo escapar y ninguno de nosotros va a poder hacerlo. Todo lo que sembremos, vamos a cosechar, sea para bien o sea para mal. Y cuídense, porque las ideas de los hombres son lindas y maravillosas, pero si contradicen la palabra del Señor, es veneno. Ténganlo por seguro. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, humildemente le pedimos que no permita que el ego nos gane, Señor.
Señor, si bien es cierto, somos hechura suya y somos brillantes en el intelecto, Señor. Señor, ayúdenos, Padre, que cuando nuestra mente quiere escapar de sus verdades eternas, que nos centremos, Señor, que nos soseguemos, Señor. Que aprendamos que no es fijándonos en el problema, no es fijarnos en nuestros deseos, sino fijarnos cómo usted quiere que reaccionemos ante tal o cual problema, ante tal o cual sueño. Ayúdenos, Padre, porque las ideas de los hombres son brillantes, pero cuando agreden su sabiduría y su ciencia, Señor, se vuelven veneno para nosotros. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermanos.